en Cristo Jesús. Vamos al capítulo, entonces, capítulo 3 de Efesios, el verso 1 dice de esta manera: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por la voluntad, sí, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Bueno, primera revelación que tenemos acá, que nos da toda la palabra, es un libro de revelación y usted esté pendiente qué le está diciendo Dios a usted. Porque si usted no está pendiente de lo que Dios le va a hablar Dios a usted hoy, simplemente será oír la Biblia, algo bonito, pero Dios va a hablar a su corazón. Entonces, por esta causa. ¿Cuál causa? La causa del evangelio, la causa de proclamar las buenas nuevas de salvación y de llevarnos de gloria en gloria y de triunfo en triunfo a nosotros, que estábamos lejos de las promesas, pero que ahora hemos sido hechos cercanos. ¿Recuerda esto, sí? Entonces, así es como el Señor primeramente nos introduce en su palabra, nos introduce a la verdad de Dios y nos dice en el verso 2: si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio. Esto es hablando Pablo. Pablo está instando en nosotros que cuando lo escuchemos a él, debemos de aprender a escuchar la revelación que él tiene. Cuando escuchemos lo que Pablo dice, es Pablo, pero a la vez es el Espíritu Santo de Dios que lo inspiró para escribir lo que hoy tenemos como las cartas apostólicas. ¿Sí? Estamos en Efesios. ¿Sí? Si habemos oído cómo le fue administrado, cómo le fue dada a Pablo revelación cuando tuvo ese encuentro con Cristo Jesús, y obviamente cambió su camino de perseguir a la iglesia, ahora a ir pro iglesia. Y por supuesto, ahora dijo, también nosotros, los gentiles, entramos al pueblo de Dios, a la iglesia. Ya sabemos cómo pasó esto, dice, que por revelación me fue declarado el misterio. Sí, no es un secreto que a Pablo por revelación le fue dado el misterio de Cristo Jesús. Se le reveló lo que estaba para Pablo encerrado cuando se convirtió a Cristo Jesús. Dice que el velo cayó de él, ¿no es cierto? Y literalmente él quedó ciego, y cuando Ananías oró por él, se le cayeron como escamas de los ojos, y de repente abrió sus ojos para una nueva vida en Cristo, y todo de ahí en adelante fue revelación. Pablo cuenta en los evangelios, cuenta en las cartas apostólicas, más bien dicho, cómo él tuvo un encuentro y fue llevado para el tercer cielo y le fueron reveladas cosas que hoy nos está compartiendo. Entonces sí sabemos, dice que por revelación me fue declarado el misterio. Es decir, lo que Pablo nos va a hablar ahorita no es el resultado de sus estudios. A causa del resultado de sus estudios, él estudió a los pies de Gamaliel, andaba persiguiendo a la iglesia. No quiere decir que estudiar sea malo, solamente que estudiar sin revelación nos va a llevar a la letra seca, a la letra que termina matando, a la letra que no tiene vida. Pero cuando estudiamos con revelación, como Pablo dice, me fue declarado el misterio. Lo que hoy vamos a ver es la declaración de aquel misterio que poco a poco en las cartas apostólicas Pablo nos va haciendo entrega a nosotros. Espero que estén conmigo en esta idea y no se pierda ni nada de lo que estamos leyendo, porque es la hilación de los evangelios, cómo el Señor nos lleva de una a otra escritura para mostrarnos sus verdades. Como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. La palabra misterio no la va a encontrar usted una vez en la Biblia, no dos, como ahorita seguido en verso tras verso se está diciendo, sino lo va a encontrar muchas veces, porque lo he dicho tantas veces y no me cansaré en repetirlo. La Biblia es un libro de revelación y aquí se está revelando. Podéis entender cuál sea mi conocimiento, sin duda alguna. Pablo tiene el conocimiento porque tuvo un encuentro con Cristo Jesús y se le reveló el Señor para que nosotros hoy tengamos esa revelación con nosotros. El misterio de Cristo, no el misterio
Hay muchas cosas guardadas que no vamos a entender. Cuántas cosas del universo, del cielo mismo. Pero aquí lo que nosotros estamos viendo es que lo más importante es cómo Cristo se reveló. Ese misterio oculto de Jesús como el Mesías ahora es revelado. Pablo nos lo va a entregar a nosotros y ahora entramos al juego nosotros para entender qué es esa revelación, qué es ese entendimiento que debemos atesorar. Verso 5 dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Misterio que no se dio a conocer a los hijos de los hombres. ¿Por qué? Porque obviamente estaba en misterio. Si estaba en misterio no se va a entender. Es como aquellos mapas, ¿no es cierto? Que están encriptados. Buena palabra, ¿no? Media moderna. Que están encerrados, guardados. Encriptado quiere decir que no se puede, está bien sellado, pero alguien sabe sacarlo. ¿Quién puede sacarlo? El Espíritu Santo. Dice misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora. Ahora, hermanos, el apóstol Pablo lo está trayendo a tiempo presente para nosotros. Necesitamos tener esa revelación hoy para nosotros en tiempo presente, como ahora es revelado, ¿sí? Recuerda usted cuando antes habían los famosos rollos de cámaras, ¿sí? Estaba ahí las fotografías, lo que la imagen captó estaba guardado en el rollo. ¿Qué tenía que hacer usted? Llevarlo a un lugar para que le revelaran. Y una vez revelado, usted podía ver todo lo que estaba en el rollo. Esa es la idea, que usted no se pierda ni un poquito de todo lo que Dios nos quiere revelar para que vivamos esta vida en autoridad y en el poder de Cristo Jesús. Amén. Y dice aquí, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Entonces, la primera revelación, ¿a quién llegó? Obviamente a los administradores, porque Dios lo que va a hacer hoy, lo va a hacer a través de su iglesia. Y empezó dándole esa revelación a los apóstoles y profetas. ¿Cómo? ¿Cómo se los dio? Porque los puso a estudiar un libro por el Espíritu. Hermano, ¿usted quiere saber más de Dios por el Espíritu Santo? Tenemos al Espíritu Santo con el cual fuimos sellados. Hermanos, no dejemos que ese Espíritu se contriste en nosotros, sino que aprovechémosle nuestras conversaciones con Dios a través del Espíritu, que es del Espíritu de Dios que mora en nosotros. Y preguntémosle, Señor, ¿qué dice acá? ¿Qué quieres decir? ¿A dónde me quieres llevar? ¿Qué dice tu palabra? ¿Cómo yo puedo continuar creciendo en esta palabra de Dios? Entonces, dice acá que ahora fue revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Déjeme ampliar un poquitito con el capítulo anterior, que por supuesto lo vimos, pero lo pasamos ligeramente, el tema, porque estaba al último del capítulo 2, el tema de apóstoles y profetas, que es tan importante. Muchos desechan y desestiman el ministerio apostólico y profético. Y por supuesto, un ministerio apostólico y profético que primeramente se base en las escrituras y que no se salga de ellas, porque ya todo fue escrito. Los apóstoles y profetas no nos van a traer nada nuevo. Lo que sí van a hacer es revelarnos lo nuevo, ¿sí? Lo que había estado oculto, ahora dice que por el Espíritu Santo, y veamos, voy a retroceder entonces unos capítulos para que usted vea ahora en el capítulo anterior, cómo dice el 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, que dice al final, las tres últimos reglones, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Hablando de un edificio, porque aquí era la analogía que la palabra de Dios estaba utilizando, la analogía de un edificio, dice que edificados sobre el fundamento, la base de apóstoles y profetas. Eso no quiere decir que el resto no sea edificio, todo lo contrario. El cimiento está puesto. Ahora, lo que aquí se levante va a depender de usted, va a depender de mí, porque somos la iglesia la que sigue construyendo ese edificio para morada
morada de Dios en el Espíritu. Amén. Sigue diciendo, no me voy a apartar de la película de la anterior para entender ese ministerio apostólico que nos es tan importante, dice, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Entonces, apóstoles y profetas como la base, siendo la principal piedra del ángulo de aquel cimiento, Jesucristo mismo. Por supuesto que así tiene que ser, como lo expliqué en el video que yo grabé en Facebook, que tenía que tener la base, y los apóstoles no iban a traer su propio fundamento, los apóstoles levantando algo nuevo, no, lo que está levantando es sobre la base de Cristo Jesús, siendo Él la principal piedra del ángulo, la que nos lleva al crecimiento. Y termina diciendo en el capítulo anterior, algo que nos interesa, que dice, en quien vosotros, ¿quién vosotros? Nosotros también somos, dice, juntamente edificados, es decir, apóstoles, profetas, y nosotros juntamente con ellos somos edificados. Mire cómo se utiliza, no es apóstoles por allá, Cristo lo hizo, no, es nosotros y el ministerio apostólico creciendo, creciendo en esta verdad para morada de Dios en el Espíritu. Es decir, todo este crecimiento, todas estas coyunturas, toda esa armonía entre la palabra de Dios, los apóstoles, los profetas, la revelación y todo, sirve para que seamos una morada de Dios en el Espíritu, porque Dios quiso morar en nosotros y con nosotros para que así se glorifique el nombre del Señor. Regresemos entonces de nuevo para seguir entendiendo lo que estamos viendo al verso 6 del capítulo 3 donde estamos. ¿Cuál es esto que Pablo nos quiere revelar? ¿Cuál es ese misterio que Pablo dice que primeramente nos quiere revelar? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Otra vez ratifica acá que los gentiles, obviamente no cualquier gentil, los gentiles que han creído en Cristo, porque las cartas apostólicas, hermano, déjeme hacerle otra aclaración, que muchos se han asustado cuando yo hago esta declaración, pero es una verdad fácil de entender y de comprender. La Biblia fue hecha para los hijos de Dios, no para el mundo. Por supuesto, alguien me va a decir, y entonces, no, el mundo la va a leer, no la va a entender, pero cuando se convierten a Cristo, entonces la van a entender y ya van a ser parte del pueblo. Entonces, como la Biblia fue hecha para los hijos de Dios, las cartas apostólicas fueron hechas para la iglesia, tampoco para el mundo. Por eso es que el mundo cuando lee las cartas apostólicas no las entiende. Pero usted y yo, que ya somos de la familia de Dios, que ya tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros, cuando empezamos a leer una carta, dice clarito, Pablo a la iglesia de Cristo Jesús que está a la iglesia de Cristo Jesús está aquí, a la iglesia, cada carta va dirigida al pueblo de Dios. No hay una carta que diga a cualquier persona que lea. No, Señor, Dios quiso darnos, una vez que nosotros le conocemos a Él por medio del arrepentimiento y del creer en la sangre de Cristo, el perdón de los pecados y creer que Jesucristo está resucitado, Dios nos hizo que nosotros entremos a su casa, a su familia, y Él nos está dando todos los elementos para que nosotros como iglesia, ahora que el apóstol Pablo nos está hablando, que somos coherederos y miembros del mismo cuerpo, un solo cuerpo, miembros del mismo cuerpo. Y esta es la parte que pusimos en el anuncio, y copartícipes, somos copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Esta partecita está clara, pero permítame, por el bien de todos, darle una pequeña explicación para llevarla a otro nivel. Dice, somos copartícipes de la promesa en Cristo. Es decir, la idea de ser copartícipes es de participar de todo, no de una parte. Hay que participar de todo el consejo de Dios, ¿sí? Por medio de Jesucristo, por medio del Evangelio. ¿Qué es esto del Evangelio? Usted sabe que Evangelio quiere decir buenas noticias. Cuando aquí está diciendo que el Evangelio son buenas noticias,
Esto quiere decir que usted y yo tenemos que darnos cuenta que ese evangelio es lo que nosotros proclamamos. Si el evangelio o Cristo Jesús no es conocido por otros, es por nuestra culpa. Y si es conocido, es porque nosotros lo hicimos. Porque nosotros, la iglesia, ahora, así como Pablo nos escribió a nosotros y él cumplió su ministerio, habiéndonos dejado él y los otros apóstoles, las famosas cartas apostólicas, para que la iglesia sepa cómo manejarse y cómo ser esa iglesia que transforma y que cambia este mundo. Ahora nosotros, una vez recibida esta información, una vez que ahora tenemos en nuestras manos la obligación y la proclamación del evangelio, entonces nosotros somos esa voz de Dios para las otras personas. Somos los que vamos a proclamar el evangelio para que otros también se sumen y se hagan copartícipes igual que nosotros, igual que los apóstoles, de un solo cuerpo y de una sola familia. Qué satisfacción, qué cosa más grande, qué cosa más enorme, qué maravilla, de la cual yo pensé que Dios lo único que quería era salvarme del infierno. Yo estaba agradecido con esto y hubiese sido, entre comillas, más que suficiente. Pero no solo me salvó, sino que me dio propósito, me incrustó, me hizo renacer a una nueva familia, me hace partícipe, ¿sí?, del mismo cuerpo de Cristo Jesús para alcanzar las promesas. No dice la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio. Es decir, si nosotros compartimos evangelio, que son buenas noticias, pues eso es lo que le tenemos que compartir a la gente. Señores, hay buenas noticias. Mientras todavía están vivos, hay esperanza. ¿Sí? ¿Esperanza de qué? De que no nos perdamos. Esperanza de que caminemos a la salvación que Cristo Jesús nos tiene preparado para nosotros, para que vayamos todos juntos creciendo en ese evangelio, en esas buenas noticias. ¿Y cuáles son las buenas noticias? Por favor, es lo que hemos estado hablando todo este tiempo. Primero, salvación. Segundo, ahora somos hijos. Y si hijos, también herederos y coherederos con Cristo. Y aquí dice coparticipantes de la promesa en Cristo Jesús por medio de esta predicación que estamos haciendo. ¿No le parece que es algo maravilloso? ¿No le parece que las noticias que nosotros tenemos son buenas nuevas? Este evangelio está hecho para que usted lo comparte con su familia, empezando con los suyos. Segundo, con sus vecinos. Tercero, con los vecinos más lejanos. Cuarto, para que predique el evangelio por todo el mundo y salga a predicar. Algunos se preguntaron, ¿cómo es que este Luis Toledo salió de Guatemala? ¿Será que ya lo andaban persiguiendo por allá y lo que andaba tratando de ver era cómo es que escapaba de los guatemaltecos? Quiero decirles que cuando nosotros salimos de Guatemala para acá, estábamos en el mejor punto de la iglesia en la que crecimos. Nuestra iglesia era saludable, estaba en un crecimiento tremendo. Teníamos tantas cosas y ministerios en los que podíamos crecer. Nuestros hijos estudiaban en la escuela que teníamos nosotros, que era escuela cristiana. Y para asegurar que mis hijos ganaran los grados, yo era el director. No, no era para eso, pero yo era el director de la escuela. Es decir, teníamos hermanos mayores que nos cuidaban, hermanos a quienes cuidar, estábamos cerca de nuestros padres, cerca de nuestros hermanos. Parecía que estábamos en un pedacito del cielo, en la tierra, no solamente con Cristo, sino guardados y cuidados de un cuerpo hermoso en Cristo Jesús. Bajo esas condiciones me sacó el Señor, ¿sí? A donde se estaba empezando a desarrollar la iglesia, donde nosotros no conocíamos a nadie. ¿Por qué pasó esto? Cumpliendo esta parte donde dice que nosotros somos llamados para compartir las buenas nuevas de salvación, para hacer a otros también que ellos sean partícipes de todos los beneficios, en Cristo Jesús. Así es que no venimos solamente a predicar un evangelio de salvación, aunque por ahí se empieza, por supuesto, sino que venimos a predicar un evangelio del reino, un evangelio para que el que se salva entra al reino de los cielos y empieza a recibir todo lo que Dios tiene, de no ser nada,
de no tener, estábamos lejos de las promesas, como ya vimos anteriormente, ahora hemos hecho cercanos al punto de ser parte del cuerpo, parte del edificio. Ah, maravilloso. Vamos a ir entonces al verso 7 para seguir creciendo en este maravilloso entendimiento y conocimiento de la verdad. Dice, del cual yo fui hecho ministro. De ese evangelio, dice Pablo, yo fui hecho ministro. Me gusta esta parte donde Pablo se identifica y nos dice, no es para que ustedes se gocen. Pablo dice, no, yo con ustedes fui hecho ministro. Sí, por la gracia de Dios también. Yo recordaba hace poco, porque tuvimos a Miriam Domínguez con nosotros y estuvo también Linda, y en casa de Linda con su esposo, que era el líder de aquel entonces a cargo de la iglesia. Nosotros íbamos a recibir un discipulado. ¿Para qué? Para que también los que estábamos ahí, en este caso María Teresa y yo, fuéramos bendecidos para ser también ministros del Evangelio. Ministros, dice, yo fui hecho ministros por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Sí, yo recuerdo el día que oraron por mí, el día que impusieron manos para que yo fuera ministro del Evangelio. Yo sentí la autoridad de Dios, yo sentí el Espíritu Santo y yo sé que fui mudado, cambiado en un hombre para poder servir, para ser ministro de la palabra de Dios. Así arrancamos en la vida del ministerio y en la vida de Cristo Jesús para poder brindar un evangelio seguro, un evangelio guiado por la palabra de Dios, un evangelio de libertad, un evangelio de buenas noticias. Malas noticias, por supuesto que el mundo maneja las malas noticias. Si usted quiere oír malas noticias, abra el periódico, escuche los canales que difunden las noticias, ¿sí? Noticias malas ya se sabían, el mundo estaba en pecado y el mundo estaba mal. Yo traigo las buenas noticias, usted y yo traemos las buenas noticias, ¿sí? Ahora, por la gracia de Dios y la imposición de manos, en mi caso yo recibí también el poder de su palabra, el poder del Espíritu Santo. Dice Pablo, él dice de sí mismo, por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Porque no fue que nosotros lo ganamos, fue por la gracia de Dios que recibimos, nos fue dado ese poder y en el poder de Dios compartimos su palabra. Esta palabra que compartimos es una palabra poderosa, que si usted la cree y si usted recibe la revelación de esta palabra, usted también será copartícipe de las mismas promesas que tenemos en Cristo Jesús. ¿No le parece que es esto maravilloso y es algo de lo cual todos queremos seguir creciendo? Dice el verso 8 de esta manera: a mí, dijo el apóstol Pablo, yo me sumo también al apóstol, que soy el menos de los más pequeños de todos los santos. Mire, él no se incluye, aunque es apóstol, y puede incluirse entre los apóstoles también como el más pequeño, ya lo hizo antes. Ahora dice, a mí, dijo Pablo, que soy soy menos que el más pequeño de todos los santos. ¿A qué santo se refiere? A todos nosotros, los que hemos creído, nos llamamos santos porque fuimos apartados en Cristo Jesús. Santo quiere decir apartado para precisamente hacer todo esto que de hoy estamos llamando, predicar el evangelio y ser parte del reino. Pero Pablo dice, yo soy el menor, el más pequeño de todos los santos. Aclara, me fue dada esta gracia. Cuando dice me fue dada esta gracia, gracia quiere decir regalo. Sí, no merecido, no fue por merecimiento de Pablo, fue por la gracia de Dios. Esta gracia entre los gentiles, dice el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Aleluya. Mire qué fue lo que recibió él, el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Por qué inescrutables? Porque es inmenso. En Cristo Jesús el hacedor, el creador, el Dios todopoderoso, vamos a encontrar todas las riquezas de las maravillas del conocimiento de la ciencia, de todo, porque en el Señor, pues Él es todo, sí, en Él habita la deidad de Dios en Cristo Jesús. Entonces dice, me fue dada por gracia. Si algo tenemos, hermanos, es
¿Por qué lo hemos recibido? ¿Y de quién lo recibimos? De Dios. ¿Y por qué nos fue dado? Por su gracia, por su misericordia, porque ninguno de nosotros tenemos el mérito, el merecimiento para tener esto. Es Cristo Jesús nada más, ¿sí? Para poder enseñar entre los gentiles que somos todos nosotros el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Es decir, y dice inescrutables, quiere decir que cuando usted busca y encuentra eh, un tesoro, ¿sí? Hemos visto películas donde hay tesoros y hay unos que exageran que habían grandes cavernas con miles y millones de oro. Tal vez las hubo o tal vez no, pero en Cristo Jesús sí los hay, ¿sí? Y yo cuando obsequiaba Biblias, y María Teresa era la que me ayudaba a hacer la dedicatoria, le decía, María Teresa, pon esto. Dile que la Biblia es como un tesoro, pero como todo tesoro, si se está guardado y no se abre, de nada sirve. Todo tesoro, si usted quiere disfrutar de él, tiene que abrir el cofre y tiene que coger y utilizar los tesoros. Así es Cristo Jesús. Es un cofre para nosotros, si me permite esta analogía de mi parte, la cual si está cerrado, si no le topamos a Cristo, ahí va a estar como un salvador. Pero si abrimos el cofre y tomamos las inescrutables riquezas de Cristo, porque Cristo es quien nos da la autoridad, el poder y todo el conocimiento para seguir adelante en él. ¿Qué le parece, no? ¿No le parece que es maravilloso? Así es que nosotros en Cristo Jesús vamos a ir creciendo y desarrollando lo que Él ha puesto en nuestro corazón. Verso 9 dice, para aclarar y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio. Recuerde, no una vez, la palabra misterio aparece muchas veces. La dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios. Por supuesto, otra vez nos aclara que estaba escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Es decir, todo Dios lo escondió cuando dijo Dios, ¿a quién enviaré? Y Jesucristo dijo, heme aquí. Y ellos planifican y dejan las inescrutables riquezas de Cristo incretadas para el desarrollo, para que el mundo se desarrollara, para que a los 2000 años viniera Abraham, para que a los otros 2000 años, a los 4000 años, viniera Cristo, para que ahora a los otros 2000 años, sí, que estamos hoy acá, que estamos en la era cristiana, 2000 después de Cristo, 4000 antes y 2000 años, 6000 años ahora, nosotros, ¿no es cierto?, estemos descubriendo todo lo que Dios planificó desde la fundación del mundo, ahora está siendo abierto para nosotros. ¿No le parece que es algo maravilloso? ¿No le parece que en Cristo Jesús nosotros tenemos la gran bendición de crecer en estas cosas grandes, inescrutables y maravillosas que tenemos en Cristo Jesús? Bueno, entonces permítame decirle que el verso 10 nos sigue aclarando para decirnos, para que la multiforme sabiduría de Dios, otra palabra en un término que yo le llamo exhaustivo, un término amplio para la multiforme sabiduría de Dios. ¿Qué quiere decir multiforme? Para entrar en este tema, veamos simplemente la palabra multiforme, muchas formas de la sabiduría de Dios. Por eso es que lo dejó de esta manera, porque de esa manera en la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer. Ahora, otra vez, tiempo presente, dada a conocer. Si usted no conoce, es porque no hemos querido, hermanos, perdonen. Porque aquí nos está diciendo que ahora nos es dada a conocer. Dice, por medio de la iglesia, otra vez, el evangelio, ¿quién no va a compartir la iglesia? Tan importante ser parte de la iglesia, tan importante congregarnos como lo estamos haciendo aquí domingo a domingo, porque entendemos el concepto que Dios tiene, que Él va a ministrar una palabra a la iglesia, una palabra que es la comida más importante para nosotros, que es la palabra de Dios, predicada bajo la idea de que estamos congregados en el nombre de Jesucristo, cumpliendo su palabra de entregarles la comida espiritual. A mí no se me va a olvidar en casa cuando yo crecí,
No, yo crecí después de una depresión que había habido en Guatemala. Sí, había habido una situación de escasez y empezaba a abrirse en Guatemala, cuando yo crecí, la posibilidad de que la gente empezó a mejorar, todos. La clase baja subió a clase media, la clase media a clase alta, es decir, la economía empezó a subir y también mis papás empezaron a disfrutar un poco de descanso, llevando a la casa comida y todo lo demás. ¿A qué viene esto que les estoy contando? A que en mi casa el domingo era día de una comida especial. Habían dos comidas especiales que se hacían día domingo, que se preparaba. Recuerde que estoy hablando saliendo de la depresión. Quiere decir que ya había oportunidad. Uno era comprar una gallina o un pollo grande, hacerle el pollo de una manera especial, ya sea cocinado, frito, como sea, porque íbamos a comer pollo en domingo o una gallina, era algo esperado, no era que comíamos pollo todos los días, no. ¿Sabe qué se comía todos los días? Bueno, en nuestro caso en Guatemala o aquí tal vez el arrocito, nosotros el frijol, pero nosotros comíamos el hueso de la res, era lo más barato que había en la carnicería. Por supuesto que nos gustaba. Comprábamos hueso y hacíamos el caldito y nos comíamos los pellejitos y todos los nervios y lo que del hueso había de carne, eso era entre semana. El domingo era un pollo. Y la otra cosa era, obviamente, una carne bien puesta, una carne de res. ¿Por qué vengo yo a decirles esto? Sí, porque hoy estamos en día domingo. Yo les puse un anuncio, les dice, congreguémonos, hermanos, para alabar el nombre de Dios, para estar juntos como cuerpo, como iglesia, para disfrutar las inescrutables riquezas de Cristo, ¿sí? Para que por medio de la iglesia nosotros nos equipemos, ¿sí? Y vayamos, dice, y sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, ¿sí? Hay que predicar no solo al hombre, sino que hay que predicarle a las potestades celestiales en Cristo Jesús. Lo hemos dicho, cuando una persona se bautiza en agua, uno no solamente está naciendo de nuevo, dejando el viejo hombre morir para que se levante el nuevo en Cristo Jesús, sino que también lo estamos haciendo públicamente porque estamos anunciándolas a las potestades del, ¿sí? Y principados en lugares celestes, les estamos enseñando cómo nosotros somos ahora la iglesia, somos la luz de este mundo, somos la sal de esta tierra que venimos a proclamar el evangelio. Dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, conforme al propósito. Recuerda que dijimos en el capítulo 1, que nosotros fuimos predestinados en Cristo Jesús, ¿sí? Antes de la fundación del mundo, con ese propósito eterno, el propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor y Salvador, para la alabanza de la gloria de su nombre. Aquí dice el número 12, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en él. Dos elementos que aquí nos está dando. Tenemos seguridad y confianza. Seguridad y confianza. Una de las cosas que en mi vida me ha ayudado a enfrentar los problemas, recibir malas noticias, enfrentar las buenas noticias y todo, es la seguridad que yo tengo. Esa seguridad se la voy a traducir en otra palabra muy bonita que se llama convicción. Esa seguridad me trae convicción. Yo vivo convencido, con convicción. Y esa convicción me hace que no sea fácilmente mover de un lugar a otro. Es como el árbol plantado a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. ¿No le parece? Aquí está diciendo, tenemos seguridad y también acceso con confianza. ¿Por qué acceso con confianza? Porque antes, en pecado, ¿cómo iba yo a buscar a Dios? A mí me daba vergüenza. Hasta pedirle a Dios me daba vergüenza. ¿Cómo es que en pecado? Pero ahora, libre de pecado, ahora siendo esta iglesia, ahora siendo hijo, ahora siendo parte del cuerpo, ahora siendo parte del edificio, ahora siendo la morada de Dios en el Espíritu,
por supuesto, me da acceso con confianza por medio de la fe en Él. Todo lo hacemos por medio de la fe en Él, ese Él tildado. Por supuesto que es Jesucristo, usted ya lo vio. Esto es genial y maravilloso. Así es que continuamos viendo lo que la Escritura nos dice en el verso 13, por lo cual pido que no desmayéis. Ah, esta palabrita me encanta. Sabe que podríamos desmayar. Sabe que oyendo tantas cosas bonitas de Cristo Jesús y de la iglesia, podíamos nosotros terminar desmayándonos. ¿En qué sentido? Un desmayar no es que caer, pero sí en el espíritu podemos decaer. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, o de nuestras propias tribulaciones, o de las tribulaciones de un hermano, de un amigo, o de las circunstancias que el mundo está pasando. Pablo está hablando de él mismo, las cuales son vuestra gloria. Dice que Pablo que los problemas que él pasó son para gloria nuestra. ¿Por qué? Porque todo él lo sufrió por el beneficio de la palabra. Vamos a entrar después del verso 13 a un tiempo en el cual yo le he llamado las oraciones apostólicas. Vamos a ver una oración que el apóstol Pablo hizo por nosotros. Y si se llaman oraciones apostólicas, es porque nos conviene entender que si el apóstol al cual le damos ese crédito de haber recibido la palabra, apóstoles y profetas, y que ahora nos las entregan y que escribieron libros y que fueron personas llenas del poder del Espíritu Santo, si ellos oraron y oraron a favor de nosotros, pues nos interesa verlo. ¿Qué tal si me acompaña a ver esas famosas oraciones apostólicas que nos dejó la palabra de Dios? Pablo sigue diciendo en el verso 14, siempre estamos en el capítulo 3 de Efesios, por esta causa doblo mis rodillas. Por eso le estoy diciendo yo que es una oración, porque aquí está diciendo por esta causa, por todo lo anteriormente dicho, por esta causa, la causa de la predicación del evangelio, la causa de presentar a Cristo en autoridad y victoria, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Me encanta esta actitud de oración, de doblar rodillas y ponerse delante de Dios, Pablo, para orar por nosotros. ¿Sí? Aclara, del Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Ahí entramos nosotros. Por supuesto, ya hemos entrado. Pero ahí estamos nosotros, más bien dicho. De quien toma nombre toda familia. Toda familia tomamos el nombre del Señor para ser parte de la familia de Él. Toda familia en los cielos y en la tierra. ¿Por qué? Porque hay una sola familia de Dios. Y yo soy parte de esa familia de Dios. Sigue orando el apóstol Pablo y dice en el verso 16, para que os dé. Para esto oró, para esto dobló sus rodillas, para que os dé. ¿Quién? Este Padre Celestial, conforme a la riqueza de su gloria, porque hay muchas riquezas en la gloria de Él, a nosotros nos dé que el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por el Espíritu. Hermanos, yo ruego que esta escritura y esta palabra la reciba ahora, ¿sí? Porque esta es una oración del apóstol Pablo, es el deseo de Dios, es una oración que se hace mía, que se hace suya también, que se hace de los hijos de Dios por los otros hijos de Dios, para que salgamos, para que crezcamos. Dice así, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. ¿Siente usted la fortaleza ahorita del Espíritu Santo? ¿Siente usted que esta oración está calando en usted y la recibe y que por medio de la fe, como dijimos, recibimos las promesas del Señor? ¿Siente usted cómo esa fe en Dios ahora viene a levantarle y a llenarlo con el poder en el hombre interior? Es decir, aquí adentro, se llena del Espíritu Santo y usted es fortalecido. Sigue la oración del apóstol Pablo. No se olvide que estamos en la oración que él hizo por nosotros, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. Hay que dejar que habite. Esto de habitar no solamente de tenerle. No, yo tengo a Cristo. No, de que habite es un lugar seguro, es un lugar confortable. Por supuesto, si usted supiera que a su casa va a llegar Cristo Jesús a quedarse a dormir, ¿qué haría por su casa? Si yo recuerdo que mi esposa a veces me hace invertir de lo que no tenemos para arreglar la casita, para cuando viene su hijito del exterior
o un amigo, pero especialmente alguien tan especial como es su hijo. Jonatán viene Jennifer con los hijos. Pintemos, hagamos, sí, María Teresa, pero esto y lo otro. Porque ella se quiere preparar. ¿Qué tal si viniera Cristo? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Ah, ahora no es la casa física, hermano. Ahora la casa espiritual. ¿Qué necesitamos? Obviamente una limpieza, una vida santa, un lugar que haya comunión de mi espíritu con el Espíritu de Dios, en amor, en paz, en perdón, en salvación, en armonía y en propósito. ¿A fin de qué? Ese a fin de qué es con el propósito de, a fin de que arraigados y cimentados en amor. ¿Qué es eso de arraigados? Arraigados es, Miriam nos dijo esto, que estuvo predicando con nosotros, compartiendo la palabra. Cuando dio su testimonio, dijo, yo había perdido con toda ella a mi esposo. Me encontraba en un país fuera. Me encontraba solo con un hijo y esperando un bebé. Y yo dije, dijo ella de estas palabras, Dios, me voy a agarrar de ti como una garrapata se agarra del animal en el que está o en el lugar donde está. Bueno, yo creo que muchos de nosotros, si no hemos tenido una garrapata, espero que no, sepamos que ese animalito, aunque es pequeño, se incrusta en la piel y se agarra. ¿Y quién lo saca de ahí? Bueno, hay maneras, gracias a Dios, de sacarlo, pero en el sentido que se está diciendo es, Miriam dijo, yo no me voy a soltar de Dios, porque va a ser mi única fuente. Y así lo fue para ella, una fuente de provisión, fuente de amor, fuente de gozo, y se convirtió el Señor, ella lo dijo, como un esposo para ella. Vaya, ahora, ese ejemplo también nos sirve, ¿no es cierto? Arraigados, eso quiere decir arraigados, estamos ahí agarrados con Dios y cimentados en amor. Otra vez, el cimiento es la base, pero es una base en amor. No es una base en religión, no es una base en conocimiento intelectual, es la base del amor que Dios nos ha dejado a nosotros para que utilizando el amor de Dios nosotros crezcamos y seamos fortalecidos en él. La oración del apóstol sigue ahí. Todo esto es la oración apostólica. En amor, dice, ¿no es cierto? Y sigue diciendo, eh, según, dice, perdón, sean plenamente capaces para que seamos que plenamente capaces de comprender con todos los santos. Dios no quiere que medio entendamos, hermanos. Todo a veces nosotros lo agarramos a media. Pellizcamos un poquito y ya creemos que con eso es suficiente. Mire, me pasa a mí en la cocina. Hay tanto tan rico que se va a comer. Yo agarro un poquitito y digo, esto sació mi hambre y ya. Bueno, sació el deseo de ese ratito de comerme algo rico. Pero si yo veo, no es solo este pedazo, es todo un plato, es todo un manjar, es compartir la mesa con las personas, compartir la comida, compartir este bocadito, este otro. Y a veces nos conformamos con un poquito. Seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos, ¿sí? Todo, o sea, seamos plenamente capaces de comprender todo, toda la comida que el Señor dice con todos los santos. Cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura. Nos está dando todas las dimensiones, obviamente, ancho, longitud, ¿no es cierto? Profundidad y altura. ¿De qué? De Dios, por supuesto. Es decir, hay tanto en Dios, hermanos, que no tenemos por qué conformarnos con poco. Dios quiere que usted esté plenamente capacitado, completamente sumergido en él, lleno completamente para que no le agarre mal parado ninguna situación que venga sobre esta vida, sino que usted se sepa gobernar y manejar de una manera poderosa, lleno de Dios para poder dar alimento a otros, para que usted sea la luz. Nosotros no estamos en esta tierra para enseñarnos a nosotros mismos ni a nuestros hijos a defenderse, ni a pasarla bien. Estamos para conquistar, estamos para ser los hijos que se manejan en un mundo caído, se manejan con altura porque estamos con Dios y estamos llevando el evangelio y somos los únicos que tenemos la posibilidad de darle esperanza a este mundo.
La esperanza que da el mundo es una esperanza temporal. La esperanza que nosotros damos es segura y es una esperanza en Dios para que usted y yo llevemos al mundo caído en arrepentimiento y se unan con nosotros para estar para siempre con el Señor. Mientras pasamos por esta tierra, nos toca hacer luz y sal de esta tierra, pero hacerlo de buena manera. Sigue diciendo, hablando de la altura, de la anchura, del alto, lo profundo, dice el verso 10, y de conocer, ¿sí? Todo eso, ¿qué nos va a llevar? Y de conocer el amor de Cristo. El amor de Cristo, por supuesto. Ahí llegamos a profundidades. ¿Qué es lo más importante del amor? ¿Qué es lo que va a quedar? Dice que todo se va a terminar. La fe, la esperanza y el amor. Pero esos tres, el más grande es el amor, porque Dios es amor. Y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. No hay conocimiento que a usted le puede traer satisfacción, por más que usted se mete y diga, ah, qué maravilla esto, qué maravilla lo otro. Jamás se puede comparar con el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seamos llenos de toda plenitud de Dios, para que seamos llenos de toda plenitud de Dios. Vaya, Padre, alce sus manos donde se encuentre. Alce sus manos y dígale, Padre, gracias, recibo esta plenitud de Dios, Señor. No a medias, no con poco, no me conformo con las migajas, Señor. Quiero el todo, quiero ese Dios poderoso en mí, conmigo, para llevarme, Señor, de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, para ser esa iglesia poderosa, para ser un fiel representante como lo fue el apóstol Pablo, como lo fueron otros siervos de Dios, como lo fue Luis Palau cuando estuvo en esta tierra, como lo fue, Señor, hermanos que acaban de partir a la presencia del Señor, pero que dejaron su parte porque hicieron su parte. Señor, yo quiero conocer el amor de Cristo. Sí, Señor, ese amor que excede a todo conocimiento para que yo pueda ser lleno de toda la plenitud de Dios en Cristo Jesús, mi Señor y mi Salvador. Alabado sea el nombre de Jesús. Dice el verso 20. Escuche esto que es maravilloso. Ya dejamos de orar, puede abrir sus ojos. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas más abundantemente de lo que pedimos y entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Escuche otra vez. ¿Quién es aquel que es poderoso para hacer todas las cosas? Es Dios, por supuesto, el Espíritu Santo, ¿sí? Mucho más abundantemente de lo que pedimos. ¿No le parece que a veces nos quedamos cortos en lo que pedimos? Fíjese, le voy a contar una historia cortita. Tengo tiempo para contar esta historia. La voy a hacer cortita también la historia, no crea. Nosotros, Dios nos llevó a Europa con nuestros hijos. Milagrosamente, Él nos dio los boletos, así, Él nos dio los boletos, todo, y la forma en que nosotros como familia fuimos a Europa. Así es que estábamos ya hospedados en un hotel en Austria. Y María Teresa salió al balcón del hotel y abajo estaba una hermosa laguna donde nuestros hijos se estaban bañando en esa laguna hermosa. Al fondo, los Apeninos y los Alpes. Ahí, las montañas nevadas. Y María Teresa dijo a Dios, Padre, gracias por este lugar. Nunca soñé algo así para mí y para mis hijos. ¿Y sabe qué? María Teresa ha soñado cosas grandes, pero nunca algo así le dijo a Dios. ¿Y saben qué le contestó Dios en ese ratito a ella? Tú no soñaste esto para tus hijos, pero yo soñé esto para ti y para tus hijos, y tengo más. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Tus sueños, hermano querido, por muy grandes que sean, se van a quedar cortos con los sueños de Dios. Aquel que es poderoso de hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos y entendemos según el poder que actúa en nosotros. ¿Sí? ¿Qué poder?
No, hermano, no el poder que actúa allá, no el poder que está en el otro lugar, el que está en ti, el poder que está en nosotros. Tenemos el poder en nosotros, porque Dios nos ha dado esto en el Espíritu Santo y todas las promesas y esta oración tan hermosa del apóstol para que nosotros caminemos y creamos y no pues nos podemos sorprender. Dios siempre nos sorprende, pero no extrañar, porque ya nos lo prometió, que Él nos va a dar cosas mucho más grandes de las que nosotros pedimos y entendemos, porque lo va a hacer por ese poder que actúa en nosotros. Es decir, tenemos que dejar que ese poder actúe en nosotros. ¿Va a dejar usted que el poder de Dios actúe en usted? Permítale a Dios que ese poder actúe en usted y verá cómo la gloria de Dios se va a manifestar de una manera grandiosa y maravillosa. Déjeme llegar al último verso 21 que dice de esta manera: a Él sea la gloria. Aleluya. Amén, Señor. A ti sea la gloria. A Dios sea la gloria. Alce sus manos ahí donde está y dígale: sí, Señor, a Él sea la gloria en la iglesia de Cristo Jesús. En esta iglesia, sí, en la iglesia que usted es parte, a Él sea la gloria en Cristo Jesús por todas las edades. Aleluya. Amén, Señor. No hay nadie que se merezca más honra y más gloria, porque el que se sacrificó, Padre, porque el que dio su vida por nosotros fue Cristo Jesús. Y nosotros, sí, Señor, podemos decir: a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades y por los siglos de los siglos. Amén. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Damos gracias al Señor por su palabra. Damos gracias a Dios por su amor y por su bendición para con nosotros. En Cristo Jesús estamos nosotros realmente fantásticos. ¿Qué le parece si hacemos una oración más, ya quizá más conscientes? Espero que esto que hayamos compartido aquí nosotros, pues haya llenado sus vidas y su corazón para que juntamente crezcamos en la fe de Cristo Jesús. Sí, amén. Me encanta verles reunidos. Sabemos más de 36 cámaras. Eso quiere decir que casi más de 40 y pico, 50 personas, porque nos juntamos a veces 2 en cada una. Pero ¿qué le parece si nos ponemos cámara y vamos a alzar nuestras manos juntos, cada vez más conscientes de lo que Dios está haciendo en nosotros, y lo hará de una manera maravillosa? Padre, en el nombre de Jesús, te damos tantas gracias por Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, y ahora, Señor, nuestro Señor y nuestro coparticipante con Él de todas las cosas maravillosas que tú tienes para nosotros. Gracias, Padre, porque sabemos que lo que Pablo nos escribió lo hizo en el poder del Espíritu Santo, porque viene de tu corazón, y lo único que Él hizo, Señor, es darnos esas promesas maravillosas para que caminásemos con ellos. Hoy, Señor, nosotros en Cristo Jesús tomamos estas verdades, las hacemos nuestras, aceptamos la revelación del Evangelio para nosotros, para cada uno de nosotros. Señor, oramos al Padre de Dios Todopoderoso que nos permita, Señor, ver con nuestros ojos espirituales primero y después con los naturales las grandezas inescrutables de Cristo Jesús, su gloria, su poder y todos los beneficios que tú tienes para nosotros en Cristo Jesús. Abro mi corazón, Señor, ahora a recibir esa revelación, a caminar en convicción juntamente con tu palabra, no con mi mente, no haciéndome falsas ilusiones, sino en base a lo predicado, en base a lo oído, en base a lo ofrecido por ti, Señor, por medio de tu palabra. Señor, yo creo que estas verdades se hacen una realidad en mi corazón y las recibo para mí en el nombre de Jesucristo. Padre, gracias te doy por esas verdades y hoy las atesoro como hijo tuyo, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Aleluya. ¿Cuántos sintieron la presencia de Dios, el Espíritu Santo, llenándonos de esas verdades que ahora son no solo verdades, sino que se convierten en convicción? Camine, hermano, en convicción, camine en la seguridad de lo que Dios está haciendo en usted. En el nombre de Jesús, bendigo esta palabra y les bendigo a cada uno de ustedes. Amén. María Teresa o alguien que quiera decir algo de lo que recibió
de lo que vio? ¿Hay algún comentario, algo que Dios haya dicho en su corazón? Gracias, Luis. Ha sido un tiempo hermoso de mucha edificación, de mucha afirmación en nuestro corazón acerca de del amor de Dios, de sus propósitos para nosotros y claro, eso nos trae seguridad.